Creo o que yo hablamos de la estaba fiesta. yendo corriendo. ¿Verdad? ¿Les fue así de mal? Profe, Profe, sí, sí, estaba Profe, mucho, marica. muy es poquito que las tiempo. Lo notas que pasa es que yo no estaba es teoría, teniendo, profe, y hay que leer bastante. Sí, porque es un examen de más de análisis de correlación de términos que otra cosa. Exactamente, profe, y como nada más solamente teníamos una hora, yo hasta una pregunta le dedicaba hasta, no sé, 10 minutos, o sea, analizando, y se me iba el tiempo así de rápido. cuando quise ver ya estaba acabando ese tiempo. Y yo, ¿cómo? ¡Ay, corre! Bueno, aquí tengo el parcial. Vamos a compartir. Compartir. Disculpe las notas del parcial cuando las entregan. Las del parcial. Ya les voy a habilitar de una vez el parcial para que lo puedan compartir. Ya Ok. que me acordaste. Profe, las notas parciales sí salían. Sí sale. A mí me salieron, profe. Sí, se me hacía raro, pero igual les voy a habilitar para que puedan consultar la respuesta, aunque eso es lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a hacer un break ahí con el parcial y lo revisamos. A ver qué fue lo que pasó. Bien, ahí ya lo pueden consultar. Bueno, ¿qué tenía el parcial? Ok, el orden en que les arrojaba las preguntas, allá pues es aleatorio, pero en el orden que yo lo tengo. La primera pregunta dice, la empresa A le vende a crédito a la empresa B producto por valor de 90 millones de pesos. La empresa B debe cancelar la factura en un tiempo máximo de 75 días. Indique de qué forma tanto la empresa A como la B deben realizar el reconocimiento inicial. La tasa de interés efectivo anual para instrumentos similares es del 22% anual. Bien, Ramiro, te pregunto aquí a ti algo. ¿Qué tiene que ver esa línea que dice el tiempo, la factura, cancelar, pagar la factura en un tiempo máximo de 75 días? ¿Para qué el texto tendría ese dato? Profe, primero que todo, cuando nosotros nos colocamos una fecha límite, no podemos sobrepasar esa fecha límite. Porque si uno sobrepasa esa fecha límite, entonces ya como diríamos en términos generales, como que estaríamos rompiendo ese convenio o ese contrato. Sí, Porque ya se cancelaría. O sea, si me dicen 75 días y se cumplen los 75 días y no he pagado, pues listo, se rompe eso. sí, se queda mal. Ok, sí, eso es así. Pero hay otro elemento adicional. ¿Quién lo pudo observar? ¿Para qué yo di ese dato en la redacción del texto? Para saber si fue a crédito. No, la venta de hecho es a crédito, ¿correcto? Pero para qué especificar que es 75 días? ¿Qué creen que es? ¿Recuerdan cuando hablamos de aquellas cuentas por cobrar que sobrepasan los 90 días? ¿Qué significa que una cuenta por cobrar sobrepase 90 días? Bueno, ¿quién me habló ahorita que me dijo lo del crédito? ¿Qué es a crédito? ¿Quién fue, Luisa? Jennifer. Jennifer, ¿por qué lo dijiste en ese término? Porque pues dice la factura tiene un tiempo máximo de 75 días. ¿Pero qué Entonces, significa para ti, Jennifer, que sea crédito? que tengo un plazo para pagarlo.
eh, puede ser un plazo de un mes, de 30 días, de 2 meses, ¿sí? Independientemente, eso se acuerda entre las dos partes. Ok, recuerden que en una clase yo les expliqué eh, y hablamos del tema del reconocimiento inicial y decíamos que si había una cuenta comercial, una cuenta por cobrar a clientes que superara los 90 días, estábamos hablando de una cuenta de largo plazo, una cuenta por cobrar a largo plazo y eso rompe el criterio porque entonces técnicamente lo que dice Jennifer se puede considerar una cuenta por cobrar con financiación, a crédito. Si bien aquí la empresa, creo yo que por allí va Jennifer en la interpretación, si bien aquí el texto dice que la venta es a crédito, como está por debajo de los 90 días, contablemente hablando, de acuerdo a lo que explicamos esa vez, no estaríamos ante una cuenta a crédito financiada con elementos de financiación, ¿correcto? Por eso especificaba los 75 días. Es decir, no se ha pensado de que sea una cuenta a crédito, es una cuenta de venta de contado, por tanto tiene unos criterios en el reconocimiento. Recuerden que para reconocer cuentas por cobrar hay dos criterios. Si es de contado, considerada de contado, o si es con criterio de financiación porque entonces entra a hacerse el cálculo a través de la tabla de amortización de intereses. Hay que calcular los intereses a valor presente y sumárselos a la cuenta por cobrar. En este caso, por eso especifiqué que era máximo de 75 días. Ahí estaba la clave. Ah, ¿cómo se hace el reconocimiento? Y ahí te pregunto otra vez, Ramiro, ¿cómo se hace el reconocimiento de una venta de contado? ¿Qué valor reconoces? Ya eso lo vimos por allá en unos asientos que hicimos de cuentas por cobrar. Hicimos un ejercicio. Jennifer, ¿a qué valor reconoces una venta de contado? Profe, pues al valor en el que se vendió el producto, porque cuando se vende ya ahí se le agrega todo los impuestos y eso. Por supuesto, al valor facturado. Pare de contar, al valor facturado. Y como esta cuenta no sobrepasa los 90 días, que es el criterio para considerar si es financiada o no es financiada, pues simplemente a qué valor deben de reconocerlo, al valor facturado. Si la mercancía costó 10 millones de pesos, ese es el registro, ese es el reconocimiento inicial, 10 millones de pesos. Ahora, les agrego al final la tasa de interés efectiva anual para instrumentos similares es del 22% anual. No les servía de nada, porque no están vendiendo financiado, están vendiendo técnicamente de contado, porque está por debajo del periodo máximo, que son 90 días. ¿Correcto? Ya teniendo el contexto aclarado, entonces vamos a las preguntas. Dice, de acuerdo al planteamiento, responda a la pregunta número 1. Solo iban a responder con ese planteamiento la pregunta número 1. Y es una pregunta, es un planteamiento de selección múltiple con múltiple respuesta. ¿Correcto? Aquí es donde a veces empieza, digamos que a generar dudas el hecho de que me preguntan mi opinión en función de un marco legal. Cuando a mí me preguntan mi opinión en función de cualquier cosa, yo la puedo dar sin problema, pero cuando hay un referente teórico, en este caso un marco legal, y me preguntan, ¿usted qué piensa de una situación en particular? Ya el contexto cambia la respuesta porque ya tengo un condicionamiento y ahí es donde, allá es donde ustedes tienen que llegar a ser capaces de argumentar en función de un marco normativo. Lo que les he dicho por ahí, cuando yo les pregunte qué es un activo, ustedes no me digan, yo creo que un activo, no, 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 yo no le estoy preguntando lo que usted cree que es un activo. Yo le estoy preguntando lo que usted sabe que es un activo, porque yo sé que lo sabe, porque ha estudiado, porque lo ha leído, porque ya saben dónde puede encontrar la información. Entonces, cuando yo le pregunto qué es un activo, usted me tiene que decir, mira, bajo la norma internacional, un activo es un recurso controlado por la empresa, producto de eventos pasados y del cual la empresa espera conseguir o recibir beneficios futuros.
Eso lo establece el marco normativo de las NIF, no es lo que yo creo. Si fuera lo que yo creo, yo me iría con la definición del decreto 2649. Para mí un activo son todos aquellos bienes propiedad míos, propiedad, ese sería el criterio, propiedad, ¿correcto? Y cuando hablamos de propiedad es muy diferente a decir que yo tengo el control, es muy diferente, ¿correcto? Cuando yo llego a la universidad y utilizo un computador de la universidad para desarrollar mi trabajo, yo tengo control sobre ese bien. Soy responsable de lo que le sucede a ese bien, pero no es mío, no es mío. Diferente si llego a la universidad con mi computador, el que compré y el que la factura dice Carlos Cardoso, ese computador sí es propiedad de Carlos Cardoso. ¿Correcto? Son criterios diferentes. Entonces, como no les pregunto su opinión, sino, o sí les pregunto su opinión, pero en referencia a un marco legal, tienen que irse por el marco legal. El reconocimiento inicial de un activo o pasivo financiero deberá medirse de acuerdo con el precio en que fue negociado, siempre que no se trate de una transacción de financiación. ¿Eso es correcto o es incorrecto, jóvenes? Esa primera parte, ¿es correcta o es incorrecta de acuerdo a lo que hemos hablado? Correcta, profe. Correcta, ¿verdad? Lo que dijo Jennifer, vamos a reconocerlo al valor facturado. Ahí está. Yo dije que valía 10 millones de pesos, usted tiene que pagarme 10 millones de pesos y ese era el reconocimiento que yo hago. Ahora, recuerden que hay un concepto que yo les expliqué de los primeros días y es los dos tipos de contabilidad. Los diferentes no, los dos tipos de contabilidad. Contabilidad de caja y contabilidad de causación. Cuando estamos hablando de empresas legalmente constituidas, obligadas a llevar contabilidad, entonces estamos hablando de contabilidad de causación. ¿Qué significa el tema de contabilidad de causación? Daniel Asia. Ok, Andri, gracias. ¿Qué significa que sea contabilidad de causación? Que los eventos que sucedan, los eventos económicos o hechos económicos que sucedan en el interior de la organización se registran en la contabilidad, se causan en la contabilidad en el momento en que se dan. ¿Correcto? No en el momento en que 100% se materializa el evento. Entonces, cuando yo vendo a crédito, yo no estoy recibiendo nada. En este caso, 75 días. ¿Correcto? Yo no estoy recibiendo dinero, estoy entregando la mercancía. Sin embargo, estoy entregando una factura y estoy recibiendo un compromiso de parte de la otra persona. Recuerden el concepto de contrato, que deben de intervenir dos personas y que tiene que haber un reconocimiento. Entonces, cuando yo te entrego la mercancía, tú reconoces que me debes y que hace que en 75 días máximo me vas a pagar. Ese es un reconocimiento, tal cual como lo planteó Ramiro al comienzo. Yo reconozco que le debo y 75 días tengo para pagarle. Si me paso esos 75 días voy a tener problemas, pero de momento tengo 75 días. Quien vende, en ese momento no está recibiendo nada, pero aún así tiene que registrar en su contabilidad esos datos. Entonces registra ingresos por ventas, comercial por mayor y al por menor, 41.35, versus cuentas por cobrar, un activo, cuentas comerciales o cuentas por cobrar a clientes por el mismo valor. Y no he recibido nada, pero ya lo reconocí dentro de mi empresa, dentro de mi contabilidad como un activo. Por eso se llama contabilidad de causación. ¿Correcto? Entonces, la primera parte del enunciado es correcta. Totalmente correcta. Bien. Ahora, la segunda dice, el planteamiento para la respuesta decía, son dos enunciados. Uno es una proposición, ya la leímos, está correcta, y el otro es una justificación o razón del primero. Es decir, explicaría el primer enunciado. No siempre lo hace porque ahí es donde está el juego de respuesta. Para tal fin, será necesario incluir los costos derivados de la transacción, excepto los casos en los que la medición inicial sea de activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en los resultados. Leo todo el enunciado, los dos. El reconocimiento inicial de un activo o pasivo financiero
deberá medirse de acuerdo con el precio en que fue negociado, siempre que no se trate de una transacción de financiación, porque para tal fin será necesario incluir los costos derivados de la transacción, excepto en los casos en los que la medición inicial sea de activo y pasivo financieros, que se miden al valor razonable con cambios en los resultados. Recuerden el concepto de valor razonable. El valor razonable es el valor de mercado. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar y cuánto estoy yo dispuesto a cobrar? Ese es el valor razonable técnicamente hablando, ¿correcto? Ahora les pregunto, primera pregunta que tenían que hacerse, ¿es correcta? ¿El segundo enunciado es correcto? ¿Qué piensan ustedes? Opinen. Mateo, ¿qué piensas del segundo enunciado? Anuar. Mm, Jóvenes, ustedes me están escuchando. Profe, a mí me salieron dos Ok, Mateo dice preguntas, que es correcto. ¿Qué preguntas? dos parecidas a estas, ¿sí? Una como al principio y otra al final. Pero como tenían como un enunciado algo así un poquito diferente. Bueno, pero me confundieron porque es que, sí, no me acuerdo, pero me parece que usted sí, usted nos explicó que eso se mide en el valor razonable con cambios en el resultado. Entonces ahí no sabría, eso me confundió. Porque pues lo primero también es cierto, entonces, y este es un valor razonable, entonces no sabría. Ok, listo, bien. Eh, Definitivamente la segunda proposición es correcta, ¿correcto? Para tal fin es necesario incluir los costos. Recuerden que yo les dije que la parte de reconocimiento incluía todos los costos en que se incurriera para dicha transacción, ¿correcto? Yo debo de asumir esos costos, incluirlos dentro de ese reconocimiento inicial, siempre y cuando estén asociados directamente con la misma transacción, ¿no? Siempre y cuando estén asociados. Por el otro lado, cuando hablamos de pasivos financieros, es que se miden al valor razonable, porque hay que incluir incluso los intereses que implicaría un proceso de financiamiento. Entonces yo hago el reconocimiento hoy al valor presente de lo que usted ahora me va a quedar debiendo, si le vendí con financiamiento. Y el financiamiento, como les expliqué al comienzo, se habla de que hay un elemento o que puede estar asociado a un elemento de financiamiento a partir de los 90 días. Yo no puedo salir de la norma fiscal diciéndole es que yo le vendí a 60 días, pero financiado. Para la norma fiscal eso no aplica, ¿correcto? Si supera los 90 días, es posible que haya un proceso de financiamiento. ¿Por qué digo que es posible? Porque yo puedo acordar con mi proveedor o en el caso de que yo sea el que venda con mi cliente, que lo voy a vender a plazos superiores a 3 meses, pero que no va a haber proceso de financiamiento, es decir, que yo le vendo al precio facturado. Ese es un acuerdo y es válido, pero tiene que quedar especificado dentro de los documentos que aseguran o que respaldan la transacción. Bien, ahora la pregunta es, listo, ya definimos que las dos están correctas, que son correctas. La pregunta que viene ahora es si el segundo enunciado es una razón o es una justificación, aquí lo dice, es una razón o una justificación del primero. Entonces, cuando hablamos de esto, podríamos decir
Algo muy rápido para que lo comprendan en el mismo contexto. Las cuentas por cobrar o las ventas a crédito son un activo de la empresa. Ese es el primer enunciado. Segundo enunciado, porque así lo especifica el marco conceptual de las NIF cuando dice que un activo son todos aquellos recursos controlados por la empresa, producto de eventos pasados y de los cuales se espera recibir beneficios futuros. Entonces hay tres criterios. Que yo tenga el control, que sea un producto de un evento pasado, es decir, todo tiene una razón de ser dentro de la contabilidad. Y tercero, del cual yo espero recibir un beneficio. Cuentas por cobrar, las controlo yo si ya las tengo registradas y tengo un contrato firmado. La factura legal, recuerden que se configura como un contrato y yo la puedo hacer exigible ante los órganos de control, ¿correcto? Yo puedo demandar con una factura. Esa persona me debe, yo puedo causarle una demanda, aplicarle una demanda porque no me ha pagado y tengo el respaldo de esa deuda. Entonces, en esa medida yo tengo el control. Segundo, producto de eventos pasados. Sí, claro, yo soy comercializador o yo soy productor, yo puedo demostrar que yo fabriqué esos productos y que se los entregué al señor, que no nacieron de la nada. Hay un proceso anterior, ¿correcto? Un convenio, un trabajo. Eso es producto de eventos pasados. Tercero, del cual yo espero recibir beneficios. Sí, claro, porque el hecho de que él me pague me va a pagar lo que a mí me cuesta o comercializarlo o producirlo, más el margen de ganancia que tiene ese producto que yo le vendí. Entonces yo espero recibir un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Ese margen de utilidad. ¿Correcto? Ahí están los tres elementos. Miren que la primera proposición que dice que las cuentas por cobrar o las ventas a crédito son un activo es cierta. ¿Correcto? La reconocemos dentro de los activos de acuerdo a lo que les expliqué de la contabilidad de causación. Segundo, que está dentro del marco, está justificado dentro del marco y el marco conceptual de las NIF lo explica y define lo que es un activo. Entonces estaríamos hablando de que las dos precisiones, las dos proposiciones son verdaderas y que además la segunda es una justificación de la primera porque me explica de qué se trata el tema de los activos bajo el marco conceptual de las NIF. En esa medida, ahí sería que la primera es verdadera, la segunda es verdadera y aparte de eso la segunda justifica o da una razón de la primera. ¿Correcto? La pregunta es aquí, el reconocimiento inicial de un activo pasivo financiero deberá medirse de acuerdo con el precio en el que fue negociado, siempre que no se trate de una transacción de financiación, porque para tal fin será necesario incluir los costos derivados de la transacción, excepto en los casos en los que la medición inicial sea de activos o pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en los resultados. ¿Correcto? La pregunta es, ¿la segunda es una justificación o razón de la primera? ¿Qué piensan ustedes? Que con lo que acaba de explicar, no. No, no lo es. Son correctas, pero ninguna se justifica con la otra. Bien, entonces la respuesta aquí sería la B. Esta es la respuesta correcta. Vuelvo y les digo, aquí jugaba el hecho de que ustedes pueden consultar cualquier fuente de información. Ustedes tenían la NIF, ahí podían consultarla sin problema, ¿correcto? El problema es que ustedes tenían que hacer una correlación de conocimientos y indicar si era o no era, primero, verdadera las proposiciones y segundo, si una de las dos justificaba la otra. En este caso, la dos justifica la primera o no lo hace. Segundo, las ventas en efectivo deben de ser reconocidas como una cuenta por cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo. Las ventas en efectivo deben ser reconocidas como una cuenta por cobrar. Pregunto. ¿Qué es una venta en efectivo? Andrés Vitola.
Eso es contabilidad básica. ¿Qué es una cuenta, una venta en efectivo? Una venta que se paga en el Profe, momento. ajá, exacto, eso es lo que iba a decir. Una venta que se paga en el momento cuando entregan el producto. Excelente. Así está bien, Ramiro, Andrés. ¿Correcto? Ahora, ¿la debo reconocer como una cuenta por cobrar? No. No, profe, porque ya se apagó en el momento que se hizo No. eso. Exacto. Ya de ahí en adelante, esa primer proposición no tiene nada de cierto. Ni siquiera la termino de leer. Ya ahí ya me dijo que no. ¿Cómo va a decir que una venta en efectivo la va a reconocer como una cuenta por cobrar? Ya, el profesor está equivocado. Dos, al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en el resultado. ¿Ya habíamos visto esto? ¿Es verdadera o es falsa? Miren que está en la segunda proposición de la primera. Aquí. Ya hemos dicho que era positiva, ¿no? Que era verdadera. Ya sabemos que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Ya con eso tengo la respuesta. Si ambas afirmaciones son verdaderas y la segunda es una razón o explicación correcta, la primera, no. Si ambas afirmaciones son verdaderas, no. Si la primera afirmación es verdadera, no. Si la primera afirmación es falsa, sí, pero la segunda es verdadera, sí. Respuesta, la D. Tercera pregunta. Un instrumento financiero es un acuerdo de voluntades que no se configura como un contrato. ¿Eso es verdad? Yo les expliqué a ustedes que los instrumentos Falso. financieros... exacto, falso. Son contratos, profe. Exacto. Un instrumento financiero, yo les dije que tenía la condición de contrato, que era reconocido por las dos partes, que existían dos partes y que era reconocido por las dos partes. Entonces yo no puedo decir que tengo un instrumento financiero cuando Ramiro no lo reconoce, es decir, no, Ramiro me debe plata a mí. Yo tengo ese instrumento financiero, Ramiro dice, yo no le debo plata a usted, profe. Pero si yo digo que sí, no. Ambos tienen que reconocerlo, ¿correcto? Por tanto, la primera ya sé que es falsa, ni siquiera la termino de leer. Dos, se presenta como activo financiero o pasivo financiero en el estado de situación financiera según corresponda para una empresa u otra involucradas en el contrato. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cómo se presentan los activos financieros en la información contable? ¿En dónde se presentan los activos financieros? ¿En qué estado financiero se presentan? Andri, dime cuáles son los estados financieros de propósito general. Ya lo hemos hablado en clase. Y obviamente ustedes ya lo vieron. Ramiro, recuérdame cuáles son los elementos de los estados financieros. Diana Motavita dice que es falso. Ok. Los elementos, profe. Sí, Eh, en el estado. activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo. Listo, el activo, pasivo y patrimonio, ¿de qué estado financiero hacen parte? El activo es débito. No, ¿de qué estado financiero hacen parte esos tres? Activo, pasivo y patrimonio. Diana Motavita dice que es de la situación financiera, los activos, pasivos y gastos. Ojo. Bien y no tan. El estado de situación financiera pertenece al activo pasivo y el patrimonio. Correcto. Activo, pasivo y patrimonio configuran el estado de situación financiera. Los ingresos operacionales y los costos o gastos de la organización configuran el estado de resultado. ¿Correcto? Eso debe estar claro. Bien, ahora repito la segunda proposición. Se presentará como activo financiero o pasivo financiero en el estado de situación financiera.
según corresponda para una empresa u otra de las que están involucradas en la transacción. Recuerden que en los instrumentos financieros se configura una obligación para una parte y un derecho para la otra. Se configura un activo para una o un pasivo o una obligación de carácter financiero para la otra. ¿Correcto? De eso se tratan los instrumentos financieros. Entonces, si yo compro una acción, yo estoy adquiriendo el derecho sobre una empresa en particular y dicha empresa está adquiriendo una obligación conmigo. Si yo le vendo mercancía a una empresa a crédito, yo estoy adquiriendo un derecho, esa empresa debe de pagarme un dinero en el futuro y la empresa está adquiriendo una obligación. Entonces, estamos hablando de activos o pasivos, bien sea una obligación o bien sea un derecho. ¿En dónde los presento? En el estado de situación financiera. Ahí es donde se presentan estos instrumentos financieros. Pregunto nuevamente, ¿es correcta o es errada la segunda proposición? Correcta, listo, Diana Motavita, que estaba hablando también, así Diana. Diana es la que estaba hablando aquí en el chat. Porfe, Luis Abello se le fue la luz, por eso se desconectó. Listo, Stephanie. Correcto. Entonces ya sabemos que la primera es falsa, que la segunda es verdadera. Por tanto, ni es A, ni es B, ni es C. Volvemos a repetir, es la D. Pregunta 4. Excelente, bien. El costo de los inventarios comprende... El costo de los inventarios comprende todos los costos de compra y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. ¿Eso es correcto o es falso? Correcto, profe. Es correcto, tal cual. Y lo conseguían en la NIF 13, en la sección 13 de la NIF, lo conseguían tal cual. 2. Los otros costos se refieren a aranceles e impuestos no recuperables, transporte, manipulación, etcétera. ¿Es correcto o es falso? Es correcto. Es correcto. Gracias, Jennifer. Correcto, profe. Listo, Mateo, no hay problema. Correcto, entonces las dos son correctas. Primera pregunta, ¿son correctas? Sí, son correctas. Ahora, la segunda es una justificación o razón de la primera. ¿Me está explicando la primera proposición? Sí. Y profe, Ok, están explicando cuáles son los otros costos. ok, pero la primera habla de los otros costos. No, Sí, profe. Sí. El Asimismo costo, como otros costos en los que se haya incurrido. ok, el costo de los inventarios comprende todos los costos de compra y transformación. Esa es la proposición principal, ¿no? Así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actuales. Los otros costos se refiere a aranceles e impuestos no recuperables, transporte, manipulación, etcétera. ¿Seguro que está explicando la primera? profe, yo digo que más bien es un Sí. complemento. Yo lo veo como un complemento. No está explicando. Miren la O sea, construcción de la primera. Cuéntame, Jennifer. es que creo que la segunda es más como una definición más como de una norma. Y la primera es como algo como más, digo usted, es como sería como mi opinión. Sí, pero igual en el primer caso, en la proposición principal dice el costo de los inventarios comprende todos los costos de compra y transformación. ¿Correcto? Así, y dice, y así como otros costos. Y entonces dice, los otros costos se refieren a aranceles, impuestos no recuperables, transporte y manipulación.
Si ustedes lo miran, no está explicando la primera, está complementando la primera. ¿Cómo lo explicaría yo la primera? ¿El costo de los inventarios comprende todos los costos de compra y transformación? Sí, porque los inventarios pueden ser de materia prima, productos en proceso, materiales en tránsito, distribuidos en la siguiente forma y de los cuales la empresa tiene control, porque volvemos al punto de que tiene que tener la conceptualización de activo. ¿Por qué es un inventario? Porque es un activo. Si no es inventario, entonces será más bien, si yo ya lo pagué, sería un anticipo a proveedores. Pero en este caso estoy hablando de que es un activo, es un inventario, es una definición propia. Entonces yo tendría que entrar a justificar o a explicar lo que es el activo, perdón, lo que es el inventario y los costos que están asociados a los inventarios. En este punto, la respuesta principal era la B. Pero vamos a negociar. Cualquiera de las dos la vamos a tomar como correcta. ¿Correcto? Bien. Pregunta 5. Ya creo que 8. Sí. Pregunta 5. Una entidad debe evaluar al final de cada periodo si el valor en libros no es totalmente recuperable, como consecuencia de daños, obsolescencia o precios decrecientes de los inventarios. Yo les expliqué a ustedes el punto de las empresas que comercializan pollo congelado, que ellos tienen una pérdida por descongelamiento. Entonces, cuando ellos reciben los bultos de pollo, porque eso lo pesan por bultos, pesan una cantidad específica. Cuando ellos van a vender el pollo ya al menudeo, ese pollo se ha descongelado y eso ha reducido a lo que ellos llaman la merma. Tiene una merma en el peso y eso equivale a pérdidas, ¿correcto? A eso se refiere el término de que pierden valor los inventarios. Entonces, repito, una entidad debe evaluar al final de cada periodo si el valor en libros no es totalmente recuperable como consecuencia de daños, obsolescencia o precios decrecientes de los inventarios. En este caso, se debe reconocer una pérdida por deterioro en resultados y disminuir el valor de los inventarios en lo que corresponda. ¿Eso es falso o verdadero? Ok, Verdadero. listo. Diana, el por qué es parte de la estructura. Se supone que Diana me pregunta aquí en el interno, dice, profe, pero el ponerle el por qué creo que influye los conectores. Sí, claro. Porque en principio la proposición o el planteamiento de la pregunta está en que la segunda proposición sea una justificación de la primera. Entonces, la intención de quien evalúa es que al que se evalúa, a quien hace la interpretación, tenga la capacidad de determinar si es una justificación o no y dar la respuesta en función de eso, ¿correcto? Esa es la intencionalidad del por qué. Porque en principio se supone que todo es una justificación, que la segunda siempre va a ser una justificación de la primera. Ustedes como estudiantes tendrán que evaluar la realidad de eso, si es así, si es una justificación o no, y dar la respuesta en función de esa interpretación que le hagan a ese por qué. Listo, volviendo a la pregunta. Es correcto, las empresas tienen que reconocer la pérdida. Recuerden que si los inventarios no tuviesen problema alguno, al final del tiempo del periodo contable, pues yo no tendría que hacer ninguna medición final. Yo simplemente tomaría los inventarios al inicio, le sumaría las compras, le restaría las ventas y eso me daría el inventario final. Pero resulta que en la realidad los inventarios tienen deterioro, tienen pérdida, eh, ya sea por deterioro las pérdidas o ya sea por robo, por hurto, ¿correcto?
Creo que yo les explicaba que los almacenes de grandes superficies tienen una cuenta que se llama provisión por robo o provisión por pérdida, por hurto, porque el margen de pérdida que ellos tienen de producto que se pierde en exhibición es bastante grande, bastante amplio, es un valor representativo dentro de la estructura financiera de la empresa, ¿correcto? Y ese es un valor que la empresa, en este caso el almacén de grandes superficies, tiene que responderle al proveedor. Usted al proveedor no le puede decir, señor proveedor, yo vendí 5 productos y se me perdieron 5, entonces yo le pago 5 y usted asume los otros 5. No, señor. Yo le entregué 20 productos a usted, ahora tiene 10, me debe 10 productos. Es su responsabilidad responder por esos productos. Esa es la parte de la definición de responsabilidad, ¿correcto? Entonces, siempre hay un concepto de pérdida o merma en los inventarios. Aparte de que recuerden que los inventarios se compran, los productos se compran en diferentes fechas dentro del año contable y por tanto es presumible que los precios de compra siempre varían en el tiempo. Entonces, son dos elementos que juegan. Los precios en diferencia de compra y las pérdidas por cualquier razón, por merma, por hurto, por deterioro, por daño. Todo eso influye en los inventarios. Entonces, la primera proposición es correcta. Ahora, la segunda será una justificación o razón de la primera y aparte de eso será correcta. De esta forma, ajusta el valor en libros para esta partida, evitando de forma razonable el valor, evidenciando de forma razonable el valor de los inventarios en el estado de situación financiera. Primero, ¿es correcta la segunda proposición o es falsa? Diana Mutavita. ¿Me estás hablando de la quinta, Diana? Diana Mutavita. Ok, listo. Esto es prácticamente textual de la sección 13, ¿correcto? Lo buscaban y allí lo iban a encontrar tal cual como está planteado allí. Una entidad debe evaluar al final de cada periodo si el valor en libros no es totalmente recuperable. ¿Qué significa si el valor en libros no es totalmente recuperable? Los inventarios para una empresa hacen parte del activo, ¿verdad? Aparte de eso, hacen parte del activo corriente. ¿Qué significa que es el activo corriente? El activo corriente son todas aquellas inversiones que hace una empresa en el corto plazo para ser recuperadas en el corto plazo. ¿Qué significa que un activo sea corriente o que no sea corriente? No corriente, activo no corriente. Activo corriente, corto plazo, menor a 12 meses. Activo no corriente, largo plazo, superior a 12 meses. ¿Pero superior a qué o para qué? Para convertir en liquidez. ¿Qué es liquidez? Tener capacidad de solventar, en el largo plazo, de solventar las deudas y en el caso de corto plazo, de pagar el ejercicio operativo, de tener capital de trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de los inventarios como activo corriente, es porque se espera convertirlos rápidamente en periodos menores a un año en efectivo, convertirlos en liquidez. Por eso es corto y largo plazo, la capacidad para convertir un recurso en líquido, en liquidez financiera, ¿correcto? Entonces, cuando yo mido los inventarios, yo tengo que verificar y constatar que lo que aparece en libros, en el libro de inventario, en la cuenta de inventario, realmente representa la realidad física de mi inventario. Es decir, me voy allá y lo cuento. Aquí dice que hay 100 unidades, pues en inventario tienen que haber 100 unidades. Pero resulta que cuando yo voy y cuento la realidad del inventario, físicamente hablando, no hay 100 unidades, como dice el libro contable, hay solo 90. Y me voy a buscarlo en las ventas y no aparecen vendidos. Vuelvo y cuento, solo hay 90. ¿Qué pasó? Perdieron 10. Se dañaron y los botaron a la basura, se los consumieron si es producto consumible, se los robaron cuando hay dolo o de cualquier evento. Llovió, se deterioró, se perdió, se desapareció, por cualquier razón. Hay 10 elementos, unidades que no aparecen. Ahí es donde yo tengo que hacer un ajuste
para que el dato que aparece en libros sea realmente representativo del dato que aparece aquí. Es decir, ¿podemos recuperar las 100 unidades vendiéndolas? No, no podemos recuperarlas. Ahora solo podemos recuperar 90 unidades de un inventario de 100 unidades. A eso hace la referencia a la primera línea. Una entidad debe evaluar al final de cada periodo si el valor en libros no es totalmente recuperable, ¿correcto? ¿Como consecuencia de qué? De daños, obsolescencia o precios decrecientes de los inventarios cuando medimos por valor. En este caso se debe reconocer una pérdida por deterioro en resultados y disminuir el valor de los inventarios en lo que corresponda. Entonces yo cojo mi activo inventarios y lo voy a disminuir en lo que corresponda a 10 unidades, el valor. Estas 10 unidades valen 1.000 pesos, entonces le hago un crédito a ese activo. Recuerden que el activo es de naturaleza débito. Aumenta por el débito, nace y aumenta por el débito y disminuye o cierra por el crédito. Entonces, para disminuirlo, yo le doy un crédito por 1.000 pesos. Y esos 1.000 pesos, la contrapartida, porque estamos hablando de partida doble, entonces lo llevo al gasto, a las 5. ¿Cómo qué? Como un débito. Recuerden que los gastos son de naturaleza débito. Nacen o aumentan por el débito. Entonces, aumento mis gastos. ¿Correcto? Esa es la forma contable de evidenciar una disminución en el valor de inventarios. ¿Está claro, Diana? ¿Me dice entender? Ok, listo. Volvemos entonces a la segunda. De esta forma, ajusta el valor en libros. Una entidad debe evaluar al final de cada periodo si el valor en libros es totalmente recuperable como consecuencia de daños, obsolescencia o precios decrecientes de los inventarios. En este caso, se debe reconocer una pérdida por deterioro en resultados y disminuir el valor de inventarios en lo que corresponda. De esta forma, ajusta el valor en libros para esta partida, evidenciando de forma razonable el valor de los inventarios en el estado de situación financiera. ¿Es correcta la segunda proposición? Sí, correcto, Estefan. Ahora, la segunda pregunta. ¿Es un complemento o una explicación de la primera? Es una explicación. Es una explicación de la primera, ¿correcto? Es una razón de la primera. Entonces, si ambas afirmaciones son verdaderas y la segunda es una razón o explicación correcta de la primera, esa sería la respuesta. Ni para qué miro el resto. Ahí está la respuesta. Pregunta 6. La medición es el proceso de determinación. ¿Qué pasó, Stephanie? La medición es el proceso de determinación de los valores monetarios en los que la entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Recuerden, cuando les explicaron el proceso contable, les dijeron, el proceso contable arranca con la identificación a través de los documentos soportes. Eso se llama captura, captura de datos. Luego va la clasificación, es decir, es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto. ¿Qué cuentas mueve esa transacción que está respaldada por un documento soporte? O sea, el segundo paso. Tercer paso es la medición, es decir, darle el valor. Si es una venta, pues bueno, vamos a identificar los valores. Ingresos por ventas, tanto. IVA por venta, tanto. Retención en la fuente aplicada, tanto. Cuentas por cobrar, tanto. Ahí estoy midiendo los elementos que están interviniendo en esa transacción, ¿correcto? Eso es contabilidad básica. Entonces, la medición es el proceso de determinación de los valores monetarios en los que la entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable, ¿correcto? Ya hemos hablado de que el valor razonable prácticamente es un valor de mercado. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto estoy dispuesto a cobrar? Y el costo histórico es el valor sobre el cual se facturó inicialmente el evento. Es decir, si es una venta, pues es el valor de la venta. No importa si lo financié o no. ¿Cuánto lo vendí? Lo vendí en 10 millones de pesos, ¿correcto? Si es una compra, ¿cuánto le costó el vehículo? El vehículo me valió 20 millones de pesos, incluyendo todos los gastos asociados para traerlo aquí a la empresa, para que quedara en punto de utilización para la empresa. 20 millones de pesos. Ese es costo histórico. ¿Bien?
Diana dice que es correcto. Sí, por supuesto. La primera, como dice Diana, es correcto. ¿Por qué? El valor razonable es el valor razonable es el valor. Ahí me equivoqué. Es el valor de efectivo o equivalente de efectivo entregado en el momento de la adquisición del activo. Para los pasivos es el valor recibido en efectivo o equivalente de efectivo en el momento de contraer la obligación. Ojo con esto, el valor razonable es el valor de efectivo o equivalente de efectivo entregado en el momento de la adquisición del activo. ¿Eso es correcto? ¿Qué hemos Sí, dicho? profe. Pero ¿qué dijimos del valor razonable? ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es el valor de mercado. Y el valor de mercado está transado o está definido por la oferta o la demanda. ¿Qué es la oferta o la demanda? ¿En cuánto está usted dispuesto a comprar algo y en cuánto está dispuesto alguien a vendérselo? ¿Correcto? Ese es un acuerdo de mercado. Cuando hablamos de costo histórico, es el valor que se transa efectivamente en el inicio de la operación. El valor razonable es el valor de efectivo equivalente al efectivo entregado en el momento de la adquisición del activo. Para los pasivos es el valor recibido en efectivo equivalente de efectivo en el momento de contraer la obligación. No, es incorrecto. Estamos hablando, ahí el enunciado, realmente si esta proposición quisiéramos volverla verdadera, cierta, aquí sería el valor histórico o el costo histórico es el valor de efectivo equivalente a efectivo entregado en el momento de la adquisición del activo, no el valor razonable. Bien, entonces, la primera es verdadera, la segunda es falsa. Por tal forma, no concuerda o no satisface la A, tampoco satisface la B porque dice que las dos son verdaderas. Si la primera afirmación es verdadera pero la segunda es falsa, esta sí la satisface. Si la primera afirmación es falsa, no es verdadera, pero la segunda es verdadera, es contrario, es la C. Ahí está la respuesta. Vamos en la pregunta 7. Aquí estaba un contexto. Dice, la empresa SAS Limitada compró materia prima para su proceso de producción a un proveedor ubicado en China. El acuerdo es que el proveedor entregará la mercancía en las instalaciones de la empresa. Es decir, el compromiso del proveedor es entregarme en mi empresa, en las instalaciones de mi empresa, la mercancía, no en otro lado. El monto total de la factura ya fue pagado y se está a la espera de la entrega de la mercancía. Al cierre del periodo contable aún no se había recibido mercancía. La mercancía aún no se tenía control. Ahí está la clave sobre la misma. ¿Cómo debe reconocer esta situación, esta transacción la empresa SAS Limitada en su estado de situación financiero? Ya les había dicho a ustedes que los activos tienen tres condiciones, ¿no? Que yo los controle, ¿verdad? Que sean producto de un evento pasado y que del cual yo espere recibir beneficios. La segunda, hablemos de la segunda, que sean producto de eventos pasados, sí, claro. Una transacción de eventos pasados con pago de dinero producto de ventas quizás. Ahí se cumple. La tercera también se cumple, del cual espero recibir beneficios, sí, claro, yo aspiro tener esa mercancía aquí para poder producir mi producto final. Pero la primera, ¿está bajo mi control? Pregunto. ¿La mercancía está bajo el control de la empresa? No, No. Por tanto, no es un activo. Entonces, en mi estado de situación financiera, yo no lo podré reconocer como un activo. Partamos de ese hecho. Dice, de acuerdo a este planteamiento, responda a la pregunta número 7. Tomando como referencia el marco conceptual de las NIF, se puede dar claridad y certeza en lo que corresponde a la clasificación y registro de este tipo de partidas contables, como es el caso de los inventarios en tránsito. ¿Ok? ¿Es un activo?
Eso me lo define el marco conceptual de las NIF. Ya lo dijimos, no es un activo, no lo puedo reconocer en el estado de situación financiera como un activo. ¿Correcto? Si una empresa pagó un dinero por una mercancía sobre la cual no se tiene control, esta transacción debe ser reconocida en los estados financieros como un anticipo. Ya lo habíamos hablado por ahí en clases anteriores. Contrariamente, si ya existe control sobre estos inventarios, pero aún no han llegado a las instalaciones de la empresa, se deben registrar en la cuenta de activos como inventario de mercancía. Una cosa es registrar un anticipo a un proveedor y otra cosa es registrar un activo en inventario. Son dos cosas diferentes. Los dos hacen parte del activo, pero la configuración es totalmente diferente. ¿Correcto? Vuelvo a leer la primera. Tomando como referencia el marco conceptual de las NIF. ¿Por qué el marco conceptual de las NIF? Porque ahí se define lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso y un gasto. ¿Correcto? Ahí está definido. Ahí les dice a ustedes qué es cada uno de esos elementos. Se puede dar claridad y certeza en lo que corresponde a la clasificación y registro de este tipo de partidas contables, como es el caso de los inventarios en tránsito. ¿Es verdadera o es falsa? Verdadera. Es verdadera, correcto. Solo tenían que revisar la definición de activo en el marco conceptual y se dan de cuenta de que es verdadero lo que se plantea ahí. Porque si una empresa pagó un dinero por una mercancía sobre la cual no se tiene control, esta transacción debe ser reconocida en los estados financieros como un anticipo. Contrariamente, si ya existe el control sobre estos inventarios, pero aún no han llegado a las instalaciones de la empresa, se debe registrar en la cuenta de activos como inventarios de mercancía en tránsito. ¿En qué situación se da esta segunda parte? De que yo tengo control, pero los inventarios o la materia prima no ha llegado a la empresa. Cuando mi compromiso o el compromiso del proveedor es entregarme la mercancía en el puerto o en las instalaciones del mismo proveedor. Es decir, que a partir de que la mercancía sale de las instalaciones de la empresa, ya es mi responsabilidad, por tanto yo tengo control sobre esa mercancía. En este caso no, porque el contrato que ellos firmaron era que el proveedor entregaba la mercancía en las instalaciones de mi empresa, ¿correcto? Por tanto, no se tiene control, aún no se tiene el control. Bien. Entonces, la primera es verdadera y la segunda, ¿verdadera o falsa? ¿Verdad? ¿Verdadera? Profe, Cuéntame. pero bueno, yo no sé, bueno, yo casi no tomé como referencia los enunciados, los ejemplos que usted daba sobre, sí, por ejemplo, este que explicaba lo de la empresa y la mercancía, porque pues las opciones que usted me daba, la uno y la 2 eran como que ellas se explicaban solas, ¿sí? Sí, claro, por Tomando como supuesto. referencia el marco conceptual de las NI, entonces yo voy a ver el marco conceptual de las NI, entonces creería yo que pues no me basé tanto como en el En el enunciado. enunciado. No, realmente el enunciado era más una ayuda para poder interpretar o entender la pregunta, pero si tenía claro los dos enunciados, no era necesario irse al enunciado como tal. Es correcto, Jennifer. ¿Y qué respuesta le diste tú? Que ambas afirmaciones son correctas. Correcto. Y la segunda pregunta, ¿la segunda justifica o es una razón de la primera? Sí, señor. Correcto. Es así. Ambas afirmaciones son verdaderas y la segunda es una razón, explicación correcta de la primera. Lo que dice Jennifer, realmente, si ustedes tenían claro y si hacía, por ejemplo, en el caso de que les dice el marco conceptual y yo me voy al marco conceptual y reviso la definición de inventario y de activo como tal, yo me doy cuenta que esto es correcto. No tengo nada más que revisar. Y si reviso la segunda y me voy a la NIF 13, a la sección 13, y verifico y valido, sí, esto es verdad, las dos son verdaderas. Ahora intento correlacionar. La segunda es una justificación de la primera. Y si lo doy con esa respuesta, pues simplemente ya me ubico aquí, sin necesidad de irme al contexto que yo les estaba dando. ¿Correcto? Lo que pasa es que aquí había la clave porque dice que no tiene el control. Es decir, si yo tengo alguna duda, es si tengo o no tengo control sobre el inventario. Y aquí el contexto del planteamiento le está diciendo que no tiene el control. Muy bien, Jennifer. Octava y última. Esto tiene que ver con
con conciliación. La nota débito se diferencia de la nota crédito puesto que representa movimientos totalmente contrarios. Una presenta un débito y o la otra un registro crédito. ¿Eso es falso o verdadero? Casi la respuesta es, la misma respuesta está ahí. Nota crédito, nota débitos, un débito, un crédito. ¿Correcto? Verdadero. Ahí no había mayor cosa que pensar. Ahora, ¿por qué? Porque para quien la emite, la nota débito representa un mayor valor o ingreso y la nota crédito representa un menor valor o egreso. Yo les expliqué las notas débito y crédito, los movimientos de estas en el contexto, ya sea de la empresa hacia el cliente o de los bancos hacia sus clientes, ¿correcto? Entonces yo les decía, si estamos hablando de un cliente, es decir, yo le voy a emitir una nota débito a un cliente, es porque le voy a aumentar la cuenta por cobrar. Yo les decía, se me olvidó facturar, creo que el ejercicio que les expliqué tenía que ver con mantenimiento o instalación del aire acondicionado. La persona me compra un aire acondicionado, yo se lo facturo, pero no tengo en cuenta que la instalación está incluida, es decir, que yo tengo que cobrarle por aparte la instalación. Yo solo le cobré el valor del aire. Obviamente, cuando yo me percato de esto, yo le genero una nota débito en la que explico, señor fulanito de tal, le estoy emitiendo nota débito por el valor correspondiente al servicio de instalación que no fue cobrado en la factura inicial. ¿Qué estoy haciendo ahí? Aumentando mi cuenta de activo, mis cuentas comerciales, mi cuenta por cobrar. ¿Correcto? Lo mismo pasa en el caso de los bancos. Si ellos me emiten a mí una nota débito es porque me van a cobrar algo. Porque algo me van a descontar de mis ahorros, porque algo me van a descontar de mi cuenta corriente o mi cuenta de ahorros. ¿Qué puede ser? Nota débito por chequera, nota débito por manejo de tarjeta, nota débito por el 4 por 1000, ¿correcto? Caso contrario, cuando yo emito una nota crédito a mi cliente, es que estábamos en promoción y la venta del aire acondicionado le daba gratis el servicio de instalación. Yo le cobré el valor del aire acondicionado más el servicio de instalación. Entonces, cuando me percato de esa situación, le mando una nota de crédito al cliente diciéndole, señor fulanito de tal, nos hemos equivocado en la facturación de la compra del aire porque no descontamos el servicio de instalación. Usted tiene un saldo a favor de tanto. Ahí lo que estoy haciendo es disminuir mi cuenta por cobrar, mi activo. ¿A favor de quién? Del cliente. Ahí se configura una nota crédito. Cuando el banco me paga mis intereses, es decir, el banco me va a pagar unos intereses por la plata que tengo ahorrada allí, está hablando de que me va a aumentar mi saldo en cuenta de bancos. Aumenta por el valor que ellos me quieran pagar de intereses. Ahí me genera una nota crédito. ¿Correcto? Entonces, en esa medida, la primera afirmación ¿es correcta o es falsa? Es correcta. ¿Por qué? Para quien emite la nota crédito, nota débito representa un mayor valor del ingreso y la nota crédito representa un menor valor o un egreso. ¿La segunda es correcta o es falsa? Correcta. Diana Motavita ya se me adelantó, sí. Es correcta. ¿La segunda es una justificación o razón de la primera? Sí. Sí, Claro. profe. La segunda está explicando. Por tanto, como lo plantea Diana, es la A. ¿Listo, jóvenes? Este era el parcial. Es un parcial, pues obviamente, dadas las condiciones, ustedes pueden consultar todo lo que quieran. Internet, libros, las guías, incluso los videos. Obviamente, pues el tiempo es limitado y tienen que ser eficientes en el uso de los recursos. Profe, si va a validar la que dijo, sí, la que quedó con la duda está aquí. Mírenla acá. Yo reviso, obviamente ahora en el parcial les aparece los que contestaron diferente a estas dos, es decir, la C o la D, e incluso los que contestaron la A les aparece perdida, ¿no? Pero yo luego reviso y si la respuesta que dieron fue la A, pues se la sumo a su nota de parcial.
¿Listo, jóvenes? Bien, tenemos un trabajo que ya está en la semana 10 cargado. Bien, aquí está. Investigación para tercer corte. ¿Correcto? Aquí están. Ya esto lo encuentran ahí en la plataforma. En grupos deben hacer la lectura de la sección de la NIF que le corresponda según la asignación realizada por el docente. Luego deben de hacer el debate en grupo y presentar a través de exposición la temática abordada en la investigación. Estos son los temas que van a investigar. Al grupo 1, que ya les voy a decir quién es el grupo 1, le tocó activos intangibles distintos a plusvalía. ¿Correcto? Eso corresponde a la sección 11 de las NIF para pymes. Tienen que hacer un rastreo de información, tienen que construir un cuadro de resumen que ya se lo voy a presentar y a partir de ese cuadro de resumen me van a hacer la presentación, la exposición del tema, ¿correcto? Fecha de sustentación, arrancamos el 14 de septiembre las sustentaciones. Esto es de septiembre, no, esto es octubre. Profe, ya esto de tercer corte, disculpe. Sí, esto ya es tercer corte. Octubre. Octubre 14, ¿correcto? Presentación con cámara encendida y participación activa de todos los integrantes de cada grupo. Es decir, ese día, al menos para la presentación, tienen que encenderme la cámara. Al menos. ¿Bien? Y todos los integrantes del grupo tienen que participar en la exposición. En la siguiente hoja se relacionan los grupos y sus integrantes y en el cuadro anterior se enumeran los temas por grupos. Aquí está la numeración de los grupos, ¿correcto? Al grupo 6 le corresponde la sección 21, perdón. Y aquí están los grupos. Aquí están los grupos por estudiantes, según lo que ustedes han trabajado, ¿correcto? Entonces, el grupo 1 es el de Luisa Bello, Ramiro Julio, Luis López y Diana Motavita. El grupo 2, Estefanía Arrieta, Estefanía Atencio, Mateo Narváez, Jennifer Rivas. Y así cada grupo tiene sus integrantes. La única persona que no tiene grupo asignado es Liz Arnedo. No sé si está en este momento. Es que yo no estoy seguro si ella está asistiendo a mis clases. A ver. No, no está. Correcto, no la tengo acá. Liz Arnedo no tiene grupo. De resto, todos tienen grupo asignado. Bien, ese es el trabajo que tienen que hacer. Ahora, día de trabajo, se me cerró. Aquí está. Esta es la guía de trabajo. Ya se la voy a enviar también al WhatsApp. Es una guía de trabajo para realizar un cuadro resumen. Entonces aquí les explico, esta información es tomada de otro autor. Aquí se les explica qué es el cuadro de resumen. Se le dan los ejemplos. Se le hace una relación de los elementos de para lo que sirve, que es una síntesis de información de fácil interpretación. Como necesitamos explicarlo, pues necesitamos tener una facilidad en la interpretación y nos permite memorizar conceptos al hacernos crear una estructura en la cual nos vamos a mover en un tema en particular. Los elementos del cuadro, un título, categorías, conceptos, textos, ¿correcto? Y les explico el cómo hacer un cuadro de resumen. Elegir el tema, ya el tema está elegido. Consultar el tema, ya saben, la fuente primaria. Obviamente, la recomendación es que busquen más información aparte de la NIF. Establecer categorías importantes. Cuando hagan la lectura, pues van intentando organizar cómo entienden la información. Trazar el cuadro y ubicar las categorías. Anotar los datos. Indicar el tema. Y aquí hay unos ejemplos. ¿Correcto? Más ejemplos de qué es un cuadro de resumen. ¿Listo? Esto va a estar en la semana 11 cargado, pero ya mismo se lo voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano. ¿Listo?
Muchachos, no se dejen cogerte el tiempo con esta explicación. Voy a ser muy riguroso y le puedo hacer preguntas sobre el tema cuando estén haciendo la exposición, ¿correcto? Porque tema que vayamos abordando, tema que lo vamos a dejar saldado para el cierre del tercer corte. Así es que prepárense bien, buena lectura, dedíquenle buen tiempo, no esperen hacerlo el último día. Bueno, ¿hasta dónde llegamos el primer día de exposición, el 14 de octubre? Hasta donde alcancemos, 2 o 3 exposiciones, depende del tiempo, depende lo que ampliemos la explicación como tal. ¿Está claro el tema, jóvenes? Sí, profe. Sí, Listo. profe, gracias. Profe, tengo una pregunta, no es de aquí, de la clase. Bueno, sí. ¿Dan la semana esa de Uribe? Bueno, yo soy nuevo, no sé si saben que yo soy nuevo dentro de la institución, pero en las otras instituciones en las que yo trabajo, la semana de Uribe no aplica para universidad. Eso es un tema de colegios, No, ¿correcto? aquí no aplica. Exacto. Entonces, por experiencia sé que no aplica, pero pues, a mí no me han informado nada al respecto y dentro del cronograma de actividades que me dieron a mí, esa semana cuenta, porque son 16 semanas de trabajo, 17 semanas, pero académicamente son 16 semanas de trabajo. Y esa semana no está descontada por ningún lado. ¿Listo? Bien, dejo de compartir y les voy a enviar, no se me salgan que voy a hacer llamada lista, pero les voy a enviar primero el material al WhatsApp para que no se me olvide. Bien, allá ya tienen la guía del cuadro de reacción. Les voy a enviar la guía. Trabajo como tal. Profe, la próxima semana da las notas de corte. Apenas las tenga, se los publico ahí en la plataforma, en la Ok. última, en la última pestaña que aparece siempre allí. Listo. Ahí tienen los Profe, dos archivos. Cuéntame. profe, yo tengo que comentarle algo sobre la nota mía del primer corte que yo tuve problemas con las autoprácticas y eso, con los trabajos, eh, Sí, por, porque no tenía la plataforma activa y usted me dijo que me iba a solucionar y no me ayudó pero, con eso. De- pero, ¿y cuáles fueron tus notas? a mí me sale ahí en la lista que no tengo nota. Entonces en el parcial usted me lo colocó para otra fecha, los compañeros lo hicieron una fecha, y yo lo hice como dos Sí. semanas después, usted me lo habilitó un día, fue como en las horas de la mañana. Y no te he reportado la nota. No me reportó la nota y yo hice mi parcial y, Ok, o sea, no.
me sentí seguro, creo que lo saqué bien, entonces lo Ese vi acá dicho la no era nota. No, listo, yo lo reviso, no te preocupes. Dame Listo. tus apellidos. Y una vez lo pongo aquí como la anotación del día. Carlos Cabal Franco. Ok, Carlos, yo sé que has estado participando en clase. No hay problema con eso. Nota primer corte. Listo, inicio la llamada lista, por favor, atentos. Andri, Presente, profe. ok, Liz Arnedo, ya no está asistiendo. Stephanie Arrieta, Presente, profe. ok. Eh, Daniel Asia, a Daniel Asia tenía problemas con el internet. La esposa, profe. Ok, Stephanie Atencio, Presente. Delany Barón, de tanto que pregunté y el profesor me pregunta si estoy en clase. Delany Barón, Luis Abello, Carlos Cabal, Juan Diego Caicedo, Profe, Luisa tiene, se le fue la luz, sí recuerda. sí, me ha pasado. Profe, presente. Ok, Diego. Brian Calderón. Natalia de Ávila, creo que Natalia estaba en vacunación, ya presentó el examen y salió para vacunación. Ok. Janely González. Presente, profe. Gianela Gutiérrez. Excel. Ahí está. Ramiro Julio. Luis López. Presente, profe. Presente. Estoy aquí Presente, también. profe. Sí, ya te había anotado aquí la asistencia, Ramiro. Listo, Luis Guillermo. Y Legis. Presente. Daniela Mendivil. Profe, se puso malita de salud y se la tuvieron que llevar a la clínica. ¿Verdad? ¿Y realizaría el examen? Sí, ella lo realizó. Ok, listo. Problemas de salud. Listo. Diana Motavita. Presente, profe. Ahí la vi, sí. Mateo. Lo vi en clase. Presente. Jaime Quintero. Profe, se le fue la luz. Ok. Jennifer Rivas. Que la vi en clase. Presente, profe. Deimer Ruiz. Presente, profe. Leider Sierra. Anuar Vargas. Presente, profesor. Y Andrés Vitola. Presente, profe. Listo. Bueno, jóvenes, preguntas, inquietudes, PQRs. ¿Algún comentario para la clase? Listo, jóvenes. Profe, que el próximo parcial no sea así, y si va a ser así más tiempo. Ok, yo les doy más tiempo, Eso fue no una hay problema con tortura, eso. profe. Sí, Sí, profe, ay, profesor. no. Profe, póngale, ya ponga la nota esa, o sea, el que va a colocar que sí va a valer, que yo creo que se me va a subir un poquito la nota y, ajá. ¿Qué pasó de unos 5 a 2? No sé yo tampoco, yo creo que pasa de 2,5 a 3. Ok. No, de hecho, los exámenes tienen dentro de las intencionalidades que tienen, es generar ese tipo de estrés
porque es aprender o enseñar a trabajar bajo presión. Y cuando ustedes estén trabajando, si no están trabajando aún, se van a dar cuenta que hay momentos en esta profesión en que la saturación de información, el plazo de cumplimiento de esos plazos de tiempo de entrega de información, llámese DIAN, llámese la Superintendencia de Sociedades, llámese la TIC, la Secretaría General, lo que sea, que llegan momentos en que pareciera que todo se acumula para el mismo día o para las mismas fechas. Y eso hace parte de aprender a manejar esos criterios de estrés y de ansiedad que genera tener que cumplir plazos. ¿Listo? Pero por el tiempo, sí, podemos negociarlo, no hay problema con el tiempo. ¿Listo? Bueno, jóvenes, no siendo más por el día de hoy, son las 11:25, damos por terminada la clase. Insisto, por favor, hagan una muy buena presentación de esa investigación, por favor. ¿Correcto? Prepárense para una, dos o tres preguntas que les voy a hacer a cada grupo respecto al tema para ir aclarando, porque son temas que quedan de una vez listos para el examen de cierre de semestre. Profe, ¿Estamos? pregunta capciosa. ¿Las preguntas que va a hacer van a ser como las del examen? No, no, no. Van a ser preguntas directas Ah, ok, de así ampliación sí. de conocimientos. Sí, porque nos tiramos fritos de una vez. No, pues vamos preparando el examen, ¿no? Ahí verán. Bueno, jóvenes. No. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente resto de día. Bendiciones para todos. Profe, ponga Igual, la profe. pregunta para ver si como feliz. Ok, déjame revisar ahora más luego. Bueno, listo. Que estén muy bien. Gracias.